es de realizar capacitaciones off para poder entonces hablar en un mismo idioma. En estos momentos tenemos un tema muy importante que es la hora dorada. Los clubes de leones estamos trabajando en poder ayudar y facilitar a todas las personas con cáncer infantil, sobre todo sus familiares y apoyo. Y la idea es que de los programas ya implementados, pues tratar de mejorarlos y de realizar pues este tipo de reactualizaciones o capacitaciones para poder hablar un mismo idioma en beneficio a los pacientes con cáncer. En este instante, pues tenemos lo de la hora dorada y le agradecemos a los administrativos del Hospital Aquilino Tejera en darnos la oportunidad para poder brindarle esta orientación, para poder trabajar y hablar un mismo idioma en favor a los pacientes con cáncer y hoy a sus familiares. Tenemos como en esta capacitación, pues a el doctor Samuel Roberts Vega, que él estudió en la Universidad de Panamá en agosto del 2002 al 2006 y tiene su título de doctor en medicina. Luego de eso, realiza una maestría en ciencias clínicas con especialidad en pediatría en el Hospital del Niño José Renán Esquivel y en la Universidad de Panamá, 2009 a abril del 2012, en mayo de abril de esa fecha. Luego, el doctor realiza y tiene una formación en doctorado de urgencias pediátricas en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, Universidad Nacional Autónoma de México, en marzo del 2013 a febrero del 2015. Es una eminencia en urgencias pediátricas. Él actualmente pertenece a la Asociación Panameña de Medicina de Emergencias, es secretario de la misma y está también en la Sociedad Panameña de Pediatría. En su experiencia laboral tenemos que es médico especialista del Hospital del Niño, también realiza estabilización del paciente pediátrico en estado crítico, formación de médicos residentes e internos, él es instructor de PALS y es colaborador, pues ha sido colaborador en la adaptación de triaje pediátrico a nivel nacional, profesor invitado en diplomados nacionales e internacionales de emergencias pediátricas, expositor en diversas jornadas médicas y congresos nacionales. El doctor participó en el proyecto de la hora dorada y es uno de los facilitadores de esta actividad. Así que le damos la bienvenida al doctor Samuel Rammer y la verdad que nos complace tenerlo como facilitador para poder realizar esta capacitación. Gracias, Samuel. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Judith, y por la invitación al Club de Leones para poder conversar un poquito de este tema en la mañana de hoy. Agradecido también pues con las autoridades del Hospital Aquilino Tejera por interesarse en la capacitación continua, como siempre, y pues que esto será de beneficio de los niños que tengan alguna patología hematoncológica y en la que ustedes pues le asistirán como primer asistente en la atención de salud antes de que probablemente lleguen al tercer nivel. Entonces, en la mañana de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la hora dorada, esto fue básicamente un proyecto de colaboración, como verán más adelante, y lo que buscó fue mejorar la atención del paciente hematoncológico febril, una oportunidad de mejora para que podamos brindar una mejor atención en estos pacientes que tienen muchas emergencias y nos vamos a estar centrando básicamente en lo que es la neutropenia febril. A manera de introducción, pues podemos decir que el cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre los niños y adolescentes en todo el mundo. Y aquí hay una disparidad muy importante, porque en los países de ingresos altos, más del 80% de los niños afectados con cáncer se curan. Sin embargo, en los países de ingreso medio como nosotros, y los ingresos bajos, la tasa de curación es de aproximadamente el 20%. Es decir, hay una diferencia del 60% entre las tasas de curaciones. Por eso que estos proyectos de oportunidad de mejora son muy importantes en nuestra población. La atención temprana y oportuna de las complicaciones del tratamiento van a aumentar la supervivencia de estos niños. Recordemos que para la gran mayoría
de estos pacientes, la quimioterapia es una opción, no una inmunoterapia, no una terapia dirigida, sino quimioterapia. Y esta quimioterapia va a atacar tanto a las células cancerígenas como a las células normales del cuerpo. Por ende, los niños van a tener complicaciones producto de la quimioterapia. Y es ahí en donde vamos a tener nosotros que hacer intervenciones para poder ayudarlos. ¿De dónde viene esto de la hora dorada? ¿Qué es? ¿Cuál es la definición? Bueno, la hora dorada no es más que el estándar de tiempo idóneo para la atención de pacientes que muestran una enfermedad de origen agudo en diferentes enfoques y aplicaciones. Este concepto lo introdujo el doctor Adams Crowley durante la guerra en Vietnam en traumatismos. Sin embargo, es un concepto que se ha extrapolado a otras cosas como la sepsis, por ejemplo, y como la neutropenia febril o la sospecha de neutropenia febril, que es lo que nos ocupa en la mañana de hoy en el paciente hemato-oncológico pediátrico con fiebre. Entonces, varios organismos, instituciones, hospitales se han unido y se hizo una primera colaborativa en México que se inició desde el 2013, del 2013 al 2018. Ellos implementaron esta colaborativa en 23 hospitales y fueron asesorados por el Hospital St. Jude, el St. Jude Children's Hospital de Memphis, en Estados Unidos, ¿ok? Que es un hospital que se dedica a la atención y al estudio de pacientes con patologías hematológicas y oncológicas. Entonces, la idea es optimizar la calidad de vida de estos pacientes, pero sobre todo disminuir la mortalidad, es decir, disminuir la muerte en estos pacientes a consecuencia de la enfermedad y a consecuencia del tratamiento también. Porque como dijimos, la quimioterapia no es inocua. Entonces veamos esta situación hipotética, que es lo que estaba pasando antes de la colaborativa. Tenemos a un paciente oncológico con fiebre en su casa, ¿ok? Y pueden pasar, imagínense, hasta 20 horas hasta antes de que el padre decida buscar atención. Llega al cuarto de urgencias y bueno, decimos, es un niño más con fiebre. No tomamos en cuenta que es un paciente hemato-oncológico que está en quimioterapia activa, sino que, bueno, es un niño más de 5 años que llegó con fiebre, llega a la sala de espera, se le hace triaje, como se le hace normalmente a cualquier otro paciente, y está esperando la atención, 3, 4 horas. Después de que atendemos a ese paciente y nos damos cuenta que es un paciente hemato-oncológico que tiene fiebre, entonces lo admitimos, pero ya han pasado un par de horas desde que nos dimos cuenta que tenía fiebre y desde que se hospitalizó. Entonces llega a la sala en mal estado general. A las pocas horas hay que trasladarlo a la unidad de terapia intensiva por la evolución tórpida que tiene y este niño fallece. Entonces, esto es lo que queremos evitar. Esta situación hipotética, esta fatalidad en un niño que probablemente se pudo haber evitado, es lo que queremos atender, es lo que queremos hacer llamar su atención para que esta evolución tórpida y muerte no se dé. Y lo que pasa es que este paciente hemato-oncológico, como dijimos, puede presentar diferentes emergencias y la neutropenia febril es una de ellas. De hecho, es la más común. Pueden presentarse por la quimioterapia y como consecuencia se va a aumentar la morbilidad, es decir, las enfermedades y complicaciones que puede tener este paciente y la mortalidad en su evolución. Pero ya se ha documentado que el inicio temprano de los antibióticos de forma empírica va a evitar el riesgo de choque séptico y de muerte, es decir, de que tenga una disminución en la presión arterial y que tenga compromiso de varios órganos y sistemas producto de una infección seria que lo va a llevar a un choque séptico y que luego, pues lamentablemente eso va a desencadenar en muerte de este paciente. Entonces, sí podemos hacer algo para evitar estas cosas y de eso se trata la hora dorada. Entonces, este es un paciente que puede evolucionar rápidamente. A que yo en el lapso de unas 6 horas lo pude haber visto llegar y que si no hago intervenciones el paciente puede fallecer. Llega con fiebre, con una sospecha de infección, hago diagnóstico de sepsis, evoluciona a choque séptico y de ahí rápidamente puede fallecer. Además
de la morbilidad, es decir, de las complicaciones o enfermedades que pueda tener este paciente y de la mortalidad que los afecta, la neutropenia febril supone un alto costo en cuanto a su atención. Es un paciente que hay que hospitalizar, días cama, antibióticos de amplio espectro. Entonces, entre más yo evite complicaciones y desenlaces no deseados, yo también voy a tener un ahorro en el costo del sistema de salud asociada a las hospitalizaciones prolongadas de estos pacientes. O sea que no solamente es impactar en la morbimortalidad, sino que también voy a reducir los costos en los sistemas de salud si yo logro identificar y tratar a tiempo las complicaciones. ¿Cuál es la importancia del inicio del tratamiento? ¿Por qué hora dorada? ¿Por qué esta oportunidad de mejora? Bueno, porque el retraso en la administración de los antibióticos se ha correlacionado con peor pronóstico en el paciente hemato-oncológico febril. ¿Ok? Entonces, es una cuestión de tiempo. Probablemente hay que ver si ustedes tienen el recurso o no. Pero bueno, ya los voy a dejar con la cosquillita, como decimos en buen panameño. Pero sepa que el tiempo es oro, literalmente por eso hora dorada. O sea, el tiempo es oro en estos pacientes. ¿Sí? Aún teniendo el recurso, si me demoro, no voy a tener el impacto que deseo tener en la evolución de ellos. Y esto no es un invento del doctor Roberts, esto no es un invento de la colaborativa, o sea, ya esto está descrito, estudiado y, por ejemplo, esto nada más los traigo para que vean la hora dorada y la capacidad de construir iniciativas para disminuir, perdón, los eventos o las complicaciones que puedan tener una fatalidad en la vida de los pacientes relacionados con neutropenia febril en pacientes con malignidades hematológicas en países de mediano y de bajo ingreso. Entonces, ya hay bibliografía que sustenta esto. No es una impresión, no es una opinión, son datos, son hechos. Entonces, la hora dorada es el tiempo ideal para administrar la primera dosis de antibiótico en un paciente con riesgo de neutropenia febril. ¿Ok? Y de todo esto, son varios tiempos que se están midiendo. El TTA es el tiempo más importante, que es el tiempo desde que el paciente llega al triaje hasta la administración de la primera dosis de antibiótico. Entonces, vamos a ver que hay más tiempos más adelante que medimos en la colaborativa, pero este es el más importante, ¿ok? De todos los tiempos. Desde que el paciente llega al hospital, se le hace el triaje en la sala de urgencias, se hace la evaluación médica inicial, se indica el antibiótico y se administra el antibiótico. Y miren, una cosa es la indicación del antibiótico y otra cosa es la administración del antibiótico. Porque no podemos hacernos de ojos ciegos, oídos sordos y decir, ah, no, yo le mandé el antibiótico. No, yo tengo que estar pendiente de que esa indicación se cumpla en el tiempo que corresponde. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que si eso se hace en menos de una hora, los riesgos de infección seria disminuyen, el riesgo de sepsis disminuyen, los traslados de los pacientes a cuidados intensivos disminuyen, las intervenciones críticas como tener que intubarlo, tener que ponerle soporte ventilatorio no invasivo, iniciar un vasopresor o un inotrópico, eso disminuye y por supuesto todo eso redunda en que la mortalidad disminuye. Hay un tiempo más adelante que no podemos evaluar o que sí evaluamos, pero que es difícil de intervenir, aunque sí logramos, como verán más adelante, también intervenir en ese tiempo, pero es más difícil de controlar, que es el tiempo que es desde la sospecha hasta que lleguen al triaje. Es decir, el paciente no ha llegado al hospital. Así que es muy importante que demos educación a los papás para que ellos acudan rápidamente a la instalación de salud y disminuir ese tiempo, como veremos más adelante. Entonces, nosotros hicimos una segunda colaborativa en el hospital. La primera se llevó en el 2019 hasta el 2020 y más del 50% de los pacientes que se presentaban en urgencias recibían la dosis de antibiótico en menos de 60 minutos. Eso fue en hospitales en México. Y luego se hizo la colaborativa esta que se llama MAS, que es México en alianza con San Yut. Eso es lo que significa más. Entonces México dijo, bueno, pero ¿por qué solo Latinoamérica hacia el norte? Seguramente en Centro y Suramérica hay muchos niños que se beneficiarían también de esta iniciativa. Entonces se hizo la Casa San Yut, que es Centroamérica
y Suramérica en alianza con St. Jude Research Hospital. Entonces se hace la segunda colaborativa, que va más o menos desde noviembre del 2021 hasta mayo del 2023. Y la meta aquí ya no era el 50%, sino que más del 70% de los pacientes hematoncológicos pediátricos con fiebre que se presentaran en el cuarto de urgencias o equivalentes recibieran su primera dosis de antibióticos en menos de 60 minutos. Ahora ya no eran 23, eran más de 90 instituciones que atendían a niños con cáncer en México y 11 centros en Centro y Suramérica, uno de esos, por supuesto, Panamá. La meta indirecta era fortalecer la cultura de calidad de las instituciones que atienden a niños con cáncer en México, Centro y Suramérica. ¿Ok? Era sensibilizar un poquito a el personal de salud que ahí trabaja para que pues, pudiera aplicar esta oportunidad de mejora y así reducir la morbimortalidad de estos pacientes. Entonces, en esa primera colaborativa, fíjense que de 1.827 pacientes hematoncológicos febriles, 1.299 recibieron antibiótico en menos de 60 minutos. Entonces, si ustedes pueden ver, la línea azul o los puntos azules contiguos o unidos son los pacientes que comenzaron a recibir antibióticos en menos de 60 minutos y llegamos a la meta y a la media con el transcurrir del tiempo y la aplicación de las mejoras en la colaborativa. Esto fue en la primera colaborativa. ¿Qué sucedió en esa primera colaborativa? Bueno, hubo menos eventos de sepsis, menos mortalidad, menos traslado a UTI. En dorado podemos ver el porcentaje de los pacientes que tuvieron sepsis cuando se recibió en menos de 60 minutos la primera dosis de antibiótico. O sea, el tiempo desde triaje hasta la administración. Cuando el TTA fue menor de 60 minutos, fíjense, la mortalidad, la sepsis, perdón, que es esta gráfica, la gráfica superior a su izquierda, cayó. ¿Ok? Los puntos rojos es cuando el TTA es más de 60 minutos. La mortalidad también disminuyó. Como podemos ver, miren la línea dorada, cayó de aproximadamente 5,5% a aproximadamente un 2 tanto por ciento. Las intervenciones críticas también cayeron y los traslados a UCI también fueron menores, cuando el tiempo de administración de antibióticos desde el triaje hasta la administración del antibiótico fue menos de 60 minutos. Entonces, la colaborativa sí tuvo un impacto. Sí hubo menos sepsis, menos intervenciones críticas, menos mortalidad y menos traslado a unidad de cuidados intensivos. ¿Esto cómo se logró? Bueno, se logró mediante un modelo colaborativo de mejora de la calidad, en donde se hacían sesiones en conjunto y sesiones individuales en cada uno de los centros, y luego se abrían a sesiones de aprendizaje. Entonces teníamos sesiones de aprendizaje, teníamos reuniones en donde luego había un periodo de acción, luego de que determinábamos cuáles eran las oportunidades de mejora, y luego se veía de nuevo la sesión de aprendizaje y todo esto era cíclico en un planear, hacer, estudiar y actuar. Entonces todo eso era cíclico y se hicieron varias sesiones de aprendizaje con varios periodos de acción. Y así logramos llegar a esta meta. Eran sesiones en donde todos enseñábamos y todos aprendíamos. Habían sesiones en donde habían oportunidades de mejora que este hospital implementaba y que otros hospitales no, y ellos pudieran copiar ese modelo y viceversa. Así que todos enseñábamos y todos aprendíamos en esas sesiones. ¿Quiénes participaron? Pues de Panamá solo este hospital, el Hospital del Niño Dr. José Rená Esquivel. En Perú hubo dos hospitales, en Brasil se sumaron 7, en Paraguay uno y en México más de 90 instituciones estuvieron en esta segunda colaborativa. ¿Cómo logramos eso en este hospital? Bueno, con la ayuda de todos. Realmente el proyecto lo trajo la doctora Karina Quintero. Tuvimos una coach que trabajó con nosotros y nos ayudaba en cuanto a lo que eran los puntos a mejorar y cómo lográbamos eso, que fue Carlina Domínguez, fue de mucha ayuda. Yo fungí como líder del proyecto. Habían coordinadores tanto de la parte oncológica como la parte hematológica, la doctora Cárcamo junto con la doctora González. Y también hubo otros consultores, enfermería, por ejemplo, la enfermera educadora
de la sala de hematología, la licenciada Gloria, la parte de la oficina de calidad, la licenciada Amada, Miss Magali como jefa del cuarto de urgencias. En ese momento también mucho acompañamiento de trabajo social por parte de FANLIC, y también en urgencia hubo médicos generales que se sumaron a la colaborativa. Entonces, aquí les voy a presentar los datos basales y qué pasó luego de la intervención. Nosotros recogimos información desde septiembre de 2021 a febrero del 2022 aproximadamente, ¿ok? Y aquí les presento quiénes eran los que recibían antibióticos en ese periodo previo a la intervención en menos de 60 minutos. Y la mayoría no lo hacía. Hubo solo 2 meses en los que el 25%, por ejemplo, en el mes de noviembre, es decir, 1 de 4 pacientes recibió antibiótico en menos de 60 minutos. Y en diciembre, el 33%, es decir, un paciente de los 3 posibles o de los 3 pacientes que se evaluaron, que llegaron con fiebre al cuarto de urgencias, recibió antibiótico en menos de 1 hora. Es decir, estábamos muy por debajo de la meta. Luego de la intervención, que recuerden, el punto de corte de nosotros basal fue febrero del 2022, es decir, las intervenciones de nosotros comenzaron en marzo del 2022. Podemos ver cómo ese porcentaje de pacientes que recibieron antibióticos dentro de la primera hora aumentó sustancialmente, desde 0 a 20 y tantos, hasta llegar y sobrepasar la meta. Y en una ocasión incluso logramos que más del 80% de los pacientes lograran la administración del antibiótico dentro de la primera hora. Y veremos eso cómo impactó en los pacientes. En cuanto al TST, les dije que habían muchos tiempos que medíamos. El TST es la sospecha de la fiebre hasta la llegada del triaje y es un periodo que se da fuera del hospital, que no tenemos control de él y lo que teníamos que hacer es educar a los papás para que vinieran con mucha más celeridad al hospital. Si ustedes ven, el promedio mensual alcanzaba hasta 1220 minutos. ¿Ok? Eso es mucho tiempo desde la sospecha de la fiebre hasta que ellos llegaban al hospital. Si ven, luego las intervenciones con educación continua, nosotros logramos disminuir esos tiempos hasta un promedio de 280 a 300 minutos aproximadamente. Lo que todavía sigue siendo bastante, pero si lo comparamos con 1200, 1008, 3000 y pico de minutos, es una reducción significativa. ¿Ok? Este otro tiempo que les mencionó es el más importante, que es el TTA, que es el tiempo desde el triaje hasta la administración de antibióticos. Cuando tomamos los datos basales, si ustedes ven la sumatoria de los casos reportados en ese momento alcanzaban hasta, incluso en algún mes, los 999 minutos. Y nosotros promediábamos mensualmente 230, 250 a 290, o sea, un tiempo muy, pero muy por encima de lo que queríamos. Recuerden que queríamos administrar en menos de 1 hora, es decir, en menos de 60 minutos. Y aquí estábamos haciéndolo en más de 2, 3 horas. ¿Ok? Eso era lo basal. Luego de hacer las intervenciones, como les digo, desde marzo aproximadamente, nosotros logramos bajar ese tiempo afortunadamente, y logramos el objetivo, ¿no? En promedio, logramos entonces hacer que nuestros pacientes en menos de la hora estuvieran recibiendo ese antibiótico. A lo mucho, cuando no lográbamos la hora, lográbamos que recibieran el antibiótico por lo menos en promedio en 70 a 75 minutos, lo cual no siguió en todas las ocasiones el tiempo deseado. Sin embargo, en más del 70% sí logramos hacerlo. Este es el TTI, que es el tiempo desde el triaje a la indicación del antibiótico. ¿Ok? No a la administración, sino a la indicación del antibiótico. Y ese tiempo es bastante prolongado. Si ven, en septiembre, por ejemplo, 150 minutos,
En enero del 2022, 222 minutos. O sea, todavía no se había administrado el antibiótico y había pasado mucho más de la hora. Después de la intervención de la colaborativa, logramos disminuir ese tiempo. Si ven aquí, estos son los tiempos basales antes de la intervención y cómo entonces la media fue cayendo y ese tiempo logramos reducirlo a 34 minutos. Imagínense, de 222, que fue el tiempo más alto que marcamos, a 34 minutos, más o menos la mitad del tiempo que teníamos para la administración. Y este es el TIA, que es el tiempo desde la indicación hasta la administración del antibiótico. Eh, no se pudo registrar efectivamente porque a veces no encontrábamos en la parte basal antes de la intervención la hora exacta en la que se indicó y la hora exacta en la que se administró. Luego de las intervenciones nos dimos cuenta que eso era un punto crítico y que había que administrar, había que anotar eso para poder hacer las mediciones y afortunadamente luego lo fuimos haciendo y logramos disminuir ese tiempo de la indicación en promedio en menos de 25-30 minutos. ¿Ok? Antes de eso, los tiempos eran bastante elevados. El tiempo en promedio mensual solo de la indicación a la administración podía alcanzar hasta 114 minutos, lo cual era una barbaridad, porque si ya usted sabía que el antibiótico estaba indicado, ¿por qué no se administraba? Y eso tenía diferentes puntos críticos, no necesariamente el único hecho de que la enfermera no tuviera celeridad en administrar el antibiótico, no podemos decir eso. Sin embargo, recordemos, por ejemplo, que estos son muchos niños que han estado en múltiples hospitalizaciones y entonces, por ejemplo, no tenían acceso periférico. O sea, la enfermera se demoraba en encontrar un acceso periférico para poder administrar el antibiótico. Algunos niños tenían catéteres, por ejemplo, pero no había un personal idóneo para poder abrir el catéter y administrar el antibiótico por ahí. Entonces ya van a ver más adelante qué fue lo que hicimos con eso. Al final, pues, fuimos avanzando en la colaborativa y para mayo del 2023, entonces, hicimos el cierre de la implementación. Eso no quiere decir que ahí murió la colaborativa, sino que la colaborativa terminó en ese periodo, pero la implementación del proyecto de mejora siguió y de hecho sigue hasta hasta este momento. Entonces, después de haber hecho los análisis y los nudos críticos, ¿qué decidimos tomar como estrategias? Bueno, recuerdan que en la primera diapositiva el paciente llegaba, se le hacía triaje, no sabíamos que era un paciente hematológico pediátrico con fiebre y él quedaba esperando como cualquier otro paciente. Entonces ahora decidimos que este paciente tenía que identificarse y que cuando él llegara tendría que tener alguna forma de que nosotros supiéramos que era un paciente hematológico febril y que había que atenderlo rápido. Así que hicimos identificaciones para poder que estos pacientes tuvieran celeridad en la atención. De hecho, cambiamos el flujograma porque antes lo que se hacía era que el paciente primero iba a la caja o a evaluación económica, hacía largas filas, luego iba al triaje. Dijimos, ahí pierde mucho tiempo, incluso cuando tenemos algunos nudos críticos en el hospital, como que alguna otra caja se cierra y demás, y muchos pacientes que no tienen nada que ver con urgencia vienen a nuestras cajas y alargan la fila. Estos pacientes quedaban haciendo fila también. Entonces dijimos, no, esto no puede pasar. Él se identifica, pasa el triaje lo pasa con el médico de una vez y después hace todo el proceso administrativo. ¿Ok? Entonces, los dorados eran para los que estaban en quimioterapia activa y el verde o algún otro distintivo para el que realmente ya no estaba en quimioterapia activa, sino que estaba en seguimiento. Entonces, esto ayudó mucho a la celeridad de la atención de los pacientes. No tiene que ser un carnet, ustedes pueden identificar qué les funciona, pero la idea es que los identifiquen rápidamente para que la atención de ellos sea expedita y no demore. Como les decía, la cronología de la llegada al cuarto de urgencias. Entonces, sospechaba que tenía fiebre, activaba hora dorada. ¿Cómo se activa la hora dorada? Bueno, el padre en casa toma temperatura y si tiene dos temperaturas de 38 con intervalos de una hora entre una y otra, eso activa hora dorada. O si tenía una única temperatura mayor o igual a 38,3, eso activa hora dorada. Entonces, vendría directamente al hospital, mostraba su identificación. Ahí se le hacía su hoja de atención
iba el triaje, se clasificaba como hora dorada y pasaba de una vez entonces al área roja naranja, a la evaluación médica y si ameritaba, entonces a la indicación del antibiótico y a la toma de laboratorios. Y luego yo veía si ese paciente tenía neutropenia febril o no. Si tenía neutropenia febril, bueno, decidíamos la hospitalización con todos los laboratorios pertinentes y si no, entonces se iba a casa a ese paciente con las recomendaciones debidas. Les hablaba de que también había una demora en la administración del antibiótico muchas veces por el acceso. Entonces, ¿qué hicimos? Capacitaciones en el personal de enfermería para que tuvieran acceso o abrir el puerto. Si tenían catéter puerto, ellas tenían que capacitarse para con todas las medidas de asepsia y antisepsia poder acceder a ese catéter puerto y poder administrar el antibiótico por ahí. Que si el niño tenía un puerto, no fuera una excusa que no estábamos capacitados para abrir el puerto para pasar el antibiótico, ya que, como les dije, muchos de estos niños tienen sus venas periféricas muy quemadas y maltratadas por las quimioterapias que se le administran. Entonces hicieron múltiples sesiones de entrenamiento y se habló con las autoridades del hospital, que definitivamente sin las autoridades del hospital no hubiéramos logrado esta implementación de oportunidad de mejora. Por eso es importante que estén aquí las autoridades del Hospital Aquilino Tejera para que pudiéramos tener acceso a estos insumos y tenerlos disponibles para poder acceder ya sea a una vía periférica o en este caso a una vía central y administrar el antibiótico en estos pacientes. También hubo capacitación del personal del cuarto de urgencias por el servicio de hematoncología y el personal nuevo que iba a las salas de hematoncología en la atención de estos pacientes. Se hicieron una primera, una segunda y una tercera ronda de capacitaciones dirigidas a lo que era el programa, la importancia sobre todo del tiempo, de que era una carrera contra el tiempo, de por qué administrarlo rápido, de por qué acceder rápidamente al catéter puerto, si era que el paciente tenía, etcétera, ¿no? Entonces, esos temas fueron clave. La educación tanto al personal como a los familiares fueron una cosa clave en el éxito de la implementación del programa. Entonces, también se hizo un flujograma para el manejo de estos pacientes y nos vamos a centrar en la hora cero. Probablemente muchos de estos pacientes ustedes tengan que referirlos, pero aunque tengan que referirlos, la intervención que ustedes hagan allá es importante. Entonces, primero los criterios de inclusión, como ya dijimos, fiebre 38 más en dos tomas separadas por una hora o una sola toma de 38,3. ¿Ok? Entonces yo hago el interrogatorio. Esto es un paciente oncológico que está con un tratamiento activo de quimioterapia y está en nadir de quimioterapia. Aunque yo no tenga un foco evidente, pues yo debo iniciar el protocolo. Entonces ahí doy manejo inicial. De acuerdo a lo que yo esté sospechando, tomo más o menos laboratorio de lo que están aquí. Unas cosas básicas son el hemograma, porque tengo que determinar si tiene neutropenia o no. Si tengo una PCR, la puedo tomar. Y pues también están incluidos, si yo no tengo foco, pues el hemocultivo, el urinálisis, urocultivo. Y si el paciente tiene síntomas respiratorios, pues tomar una radiografía de todo. Ustedes verán en mayor o en menor medida qué es lo que deben tomar de acuerdo a lo que se están enfrentando. Y entonces voy a ver qué pasa. Si el paciente tiene un CAN significa conteo absoluto de neutrófilos mayor de 500 y el paciente está estable, yo puedo decir, bueno, este paciente se puede ir con recomendaciones, pero no lo voy a dar de alta sin darle un antibiótico que puede ser, por ejemplo, amoxicilina ácido clavulánico, ¿ok? Porque ciertamente tiene más de 500, pero si tiene menos de 1000, sigue neutropénico. ¿Ok? Entonces, yo lo voy a dar de alta con amoxicilina ácido clavulánico si el CAN es mayor de 500. ¿Ok? Y voy a darle seguimiento. Es decir, lo puedo citar para ver cómo va la evolución de ese paciente. Le tomo los cultivos y yo voy a darle curso a ese de cultivos, cosa que si va creciendo algo, aunque el niño esté bien, yo tenga cómo localizarlo. Si el conteo absoluto de neutrófilo es menor de 500, entonces yo lo estratifico en riesgos y si el paciente está estable, nada, yo le pongo la primera dosis de cefepime y lo ingreso. En el caso de ustedes, probablemente lo que me toca es, si tengo acceso a cefepime, ponerle la primera dosis, tomarle los cultivos y entonces referirlo a un hospital de tercer nivel, es decir, el hospital con nosotros, ¿verdad? No es que se lo vayan a quedar. Y si el paciente está inestable, bueno, lo indicado sería ponerle cefepime y vancomicina si está en un estado de choque y referirlo con todo el manejo necesario
intubarlo si hay que intubarlo, pasarle líquido si hay que pasarle líquido, ponerle inotrópico y vasopresores si hay que ponérselos y trasladarlo al hospital, ¿ok? Y si el paciente tiene una sospecha de colitis neutropénica, entonces lo que yo debería administrar sería meropenem y vancomicina y referir al paciente. Entonces, ojo, no estamos diciendo que ustedes van a tomar medidas y se van a quedar con ese paciente. Lo que estamos diciendo es que esa primera dosis de antibiótico dentro de la primera hora va a mejorar la calidad y la morbimortalidad de esos pacientes. Entonces, entre más rápido se los pongamos, mejor. O sea, no esperar a que esté acá para que entonces acá le pasemos esa primera dosis, sino que ustedes los pasan desde allá, estabilizan y luego lo trasladan. Y ya luego, pues, las fechas subsiguientes tocarían acá, ¿no? Curso de hemocultivo, ver qué pasa a las 72 horas. Por ejemplo, si a las 72 horas el paciente se mantiene estable, está febril, los cultivos van negativos, se puede considerar darle de alta con tratamiento antibiótico y cita en la consulta, ¿no? Pero ya eso es una cosa que tocará hacerlo en el seguimiento del lado de acá. Eso básicamente no le competiría a ustedes. La parte más importante de ustedes es hacer el abordaje inicial y asegurarse que dentro de la primera hora él reciba el tratamiento antibiótico efectivo. Entonces, recordar, como siempre, la temperatura 38,3, una sola toma, dos tomas de 38 separados por una hora, eso activa hora dorada y yo debo entonces iniciar el protocolo de hora dorada. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, en conjunto, por ejemplo, con Fanly y otras instituciones, logramos hacer lo que es el doradito y que no es más que tener todos esos recursos que sí tenemos en el hospital, pero que están como dispersos por ahí en un solo lugar, cosa que no se perdiera tiempo. Búscame aquello, aquello no hay, aquello sí hay, llama a los insumos médico-quirúrgicos para que nos manden. No, sino que usted los toma de ahí y luego alguien que esté encargado del doradito revisa qué fue lo que se usó, se repone de una vez y sabemos que cada vez que llega un paciente tenemos todos esos insumos disponibles para poder tomar la acción y no perder tiempo. O sea que no eran cosas que no necesariamente no tuviéramos, pero ahora lo que hicimos fue juntarlas en un solo lugar, organizarlas y estar pendiente de que cuando se usó un insumo, reponerlo para que tuviéramos entonces la disponibilidad con todos los pacientes que llegaran en cualquier momento del día a la hora que ellos llegasen. Y esto fue un tema muy importante, la educación continua a los familiares, la adquisición de termómetros, por ejemplo, aquí nos apoyó mucho el Club de Leones de San Francisco, nos donaron muchos termómetros y los pacientes y sus familiares se iban a casa con termómetros y con esa educación y estar ahí dándole el termómetro, ellos tomaban temperaturas y ya sabían que no podían demorarse 10, 12, 14, 20 horas en venir al hospital, sino que si tenían 38, 3 o 2 tomas de 38 separadas por una hora, se venían al hospital de una vez, ¿ok? Sí es cierto que había que tomar en cuenta que muchos pacientes, por ejemplo, pueden vivir en zonas de riesgo social y eso hay que tomarlo en consideración también. Y hacer un contrapeso entre salir de una zona roja a las 3 de la mañana y esperar a las 6 de la mañana a que sea un poco más seguro, ¿no? Eso también hay que verlo. Sin embargo, ya tenían en su conciencia de que entre más rápido llegaran al hospital, pues mejor iba a ser el pronóstico de los pacientes. Así que se les daba folletos, la enfermera de educación del área de la sala de hematoncología también hacía reuniones, los pacientes cuando se quedaban en Fanlic también ahí se le daba mucha orientación, se les entregaba, como dijimos, el gafete. Entonces, esto fue una parte muy importante y es una parte importante que ustedes también tienen que desarrollar allá, la educación continua y la concienciación del personal de salud y de los familiares que vivan en su entorno de responsabilidad y que tengan una enfermedad oncológica, que puedan acudir a ustedes de inmediato para hacer esa primera atención antes de que se vengan hasta acá para no perder tiempo. ¿Ok? Y bueno, el Club de Leones, allá por supuesto que los apoyará mucho. Aquí nos han apoyado mucho. Hay que tener en cuenta esos amigos y esos colaboradores cuando estamos en una institución que depende de el Estado y que por muchas razones a veces tenemos recorte y no tenemos insumo. Y bueno, ahí es donde entran instituciones como el Club de Leones
que nos ayudan y nos surten de insumos para poder ayudar a estos pacientes. Esto es lo que tenía para presentarles a ustedes acerca de la hora dorada, de cómo fue que hicimos esta colaborativa y cómo es que hemos logrado implementarla en el hospital, que ha seguido en el tiempo. Estamos en un proyecto de ahora que tenemos expediente electrónico, que es hace poco poder ver cómo hacemos esta medición de vuelta y ver que no hayan bajado los tiempos, ¿no? Porque hay que hacer un control periódico para mantener el estándar y si no, pues refrescarle a la población. Pero en general lo hemos seguido logrando y hemos estado en el tiempo y la hora dorada se ha quedado con nosotros. No fue una cosa que fue solamente en el periodo de la colaborativa, sino que se ha hecho parte de la cultura de nuestro hospital. Médicos residentes, enfermeros en triaje, las enfermeras en urgencia, los médicos funcionarios del cuarto de urgencia tienen muy claro qué es la hora dorada y bueno, espero que esto haya sido de provecho para ustedes y sin más, pues abro los micrófonos para sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctor Robert. La verdad es que excelente presentación. Gracias por apoyarnos en la capacitación. Sabemos que la hora dorada pues nos recuerda que un niño con cáncer cada minuto cuenta y que la rapidez con la que podamos actuar es beneficioso para disminuir obviamente los signos de una neutropenia febril y así pues marcar la diferencia para con nuestros pacientes. Aplicar este principio pues requiere de un trabajo en equipo, porque es todo el personal que va desde la llegada del paciente, triaje, clasificación, registros, todo esto al personal de enfermería, personal médico que va a tomar entonces la decisión de iniciar la terapia enseguida. Es un trabajo en equipo que se requiere el apoyo para estos niños con cáncer, obviamente pues la orientación y la educación a los familiares sobre todas las cosas. De antemano, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta para el doctor Samuel? Hola, Doctor buenos Samuel, días. buenos días. Sí, Hola, mira, buen día. soy el doctor González de acá del Hospital Aquilino Tejera. Bueno, primeramente, dar las gracias al doctor Robert, al Club de Leones por permitirnos, pues, empaparnos en primera instancia de este, pues, lindo proyecto de parte del doctor Gordón, que es nuestro director del Hospital Aquilino Tejera, pues. Tenemos toda la intención de capacitarnos sobre este proyecto, ya que vemos es muy importante pues para la población infantil que día con día pues batalla con este tipo de enfermedad. Si bien es cierto, nosotros acá en el Hospital Aguilar Tejero pues no tenemos especialistas de esta rama. En realidad, nos toca generalmente en la mayor de los casos, y el doctor no me dejará de mentir, nosotros siempre referimos casi a todos los pacientes, tanto adultos como niños, pero de una u otra forma, con este nuevo conocimiento, pues tendríamos una nueva herramienta, ¿no? Para dar una mejor atención. Y que esos niños que salgan de aquí, si es que salen, pues vayan mucho mejor atendidos pues, en este tipo de situaciones. Sí quisiera preguntar al doctor Robert en cuanto a lo que son las capacitaciones y demás, si se pudiera en algún momento pues instar a autoridades del hospital del hospital del niño que siguieran pues con este tipo de capacitación, ya que bueno, esta es la primera, como quien dice, el primer acercamiento sobre esta hora dorada. Vemos que a ustedes les tomó algún tiempo y imagínense a nosotros también pues nos tocará un poco de más de capacitación, ¿no? Porque si bien es cierto, lo que menos queremos es tomar una acción a la ligera sin tener un fundamento práctico, un fundamento teórico que nos lleve pues
un éxito total, ¿no? Porque usted dijo una cosa importante y es el tema de que tenemos que capacitar al personal de la enfermería, porque sí, es verdad que hasta los adultos, imagínense que tienen problemas algunas veces para cuando tienen que canalizar y eso a los pacientes que están en quimio, radio y demás. Me imagino cuán difícil debe ser aquellos niños. Y el tema de que aquí pues, en Coclé no tenemos en realidad una estadística de cuántos niños pues, sufren de esta enfermedad, porque yo que soy médico de urgencia, no estoy todo el tiempo en urgencia, pero he visto pocos casos. Siento yo que quizás los padres, al saber que pues no van a recibir mucha de la atención en el hospital, pues prefieren de una vez irse hacia Panamá o literalmente cambian algunas veces sus ubicaciones para estar más cerca del lugar donde le tienen que hacer quimio, radio y demás a sus niños, ¿no? Me imagino que eso sucede. Eh, Creo que es un proceso que es largo, pero es el momento de iniciarlo. Y bueno, esta primera oportunidad pues la sentimos muy agraciados pues que nos tengan en cuenta el Club de Leones también y bueno, no me queda más que no dejar esto en el aire, sino es incitar aún más a esa capacitación, porque si bien es cierto el personal de urgencia, enfermería, pues necesitamos un poco más de lo que es la capacitación y me gustó mucho esa iniciativa del Doradito, pensar en ese conglomerado de insumos para que sea mucho más fácil para el personal manejarlo. Pero bueno, sí, Claro. con una capacitación adecuada. Así que muchas gracias por esta capacitación. De nada, doctor González, gracias a ustedes. Y aquí a su orden. En esta ocasión, pues estamos haciendo una colaboración entre el Club de Leones, que tuvieron a bien invitarme a solicitud pues, de capacitaciones del hospital, viendo que las autoridades están muy interesados en la capacitación y en la educación continua de su personal de salud. A veces no me gusta decir médica continua porque pues realmente hay que capacitar todo el personal de salud, médico y no médico, enfermeras, técnicas, etcétera. Y estamos abiertos a eso siempre, doctor. De hecho, por parte de pediatría tenemos muy buen nexo con el doctor Frank Medina, con el doctor Carlos Araúz. Ellos tienen mi contacto, así que a bien tengan realizar algún otro tipo de capacitaciones, si está dentro de nuestras posibilidades, con mucho gusto. Ok, muchas gracias, doctor. Una pregunta que tengo aquí en el chat, Robert, Samuel, es, en los hospitales con recursos limitados, ¿cuáles serían los tres elementos mínimos indispensables para poder explicar o aplicar, perdón, eficazmente el protocolo de la hora dorada? Un hospital que no tenga muchos recursos. Bueno, la Aquilino de Treviso yo creo que tiene algo de recursos, pero digamos que estemos en una situación que no tenemos recursos. ¿Qué hacemos? Ok, lo más importante es sentarnos, ver cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestras oportunidades. Puede hacer por medio de un análisis FODA, por ejemplo, cuáles son nuestras oportunidades, nuestras debilidades, nuestras mejoras, etcétera, y hacer el diagnóstico de dónde estoy. Eso es súper importante. Y para eso no amerito más que organizarme, no tengo que tener la gran cantidad de recursos. Una vez viendo eso, entonces yo hago, por ejemplo, una lluvia de ideas, veo un esquema de espina de pescado, a ver cuáles son los puntos o nudos críticos y qué voy a implementar para resolverlos. Y todo eso tomando en cuenta lo mucho o lo poco que yo tenga de insumos en mi institución. Habiendo hecho eso y habiendo creado esa hoja de ruta, una de las cosas más importantes, por supuesto, tengo que tener una biometría hemática, porque con la biometría hemática voy a determinar si el paciente tiene neutropenia o si dentro de muy poco va a desarrollarla, que eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Dentro de la capacitación, por ejemplo, yo debo hacerle a mi personal una capacitación para que él tenga conocimiento de qué es el nadir de la quimioterapia, que es el tiempo en donde yo espero
que las defensas o los leucocitos estén más bajos de acuerdo a el quimioterapéutico que está utilizando el paciente. Que en promedio eso puede ser entre 10 y 15 días, en promedio así de manera muy general, ¿ok? Entonces, definitivamente tengo que tener una biometría hemática, porque tengo que ver cuál es el conteo absoluto de neutrófilos para poder determinar si tienen neutropenia o no. Eso es básico y elemental. Segundo, estamos hablando de administrar antibióticos dentro de la primera hora. Entonces, yo tengo que tener antibióticos. Lo que está propuesto de manera general, de acuerdo a la epidemiología del país y del lugar, algunos tienen esquema de una cefalosporina de cuarta generación, que es una antipseudomónica como el cefepime sola. Algunos tienen cefepime en sinergia con gentamicina. Sin embargo, yo puedo entender que yo no tenga cefalosporina de cuarta generación en un hospital que no tiene muchos recursos. Eso es perfectamente entendible. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda ponerle entonces lo de más amplio espectro que yo tenga. Por ejemplo, puedo ponerle una ceftriaxona. ¿Ok? Estoy dejando de cubrir la pseudomona, pero el resto de los organismos los estoy cubriendo, los gram positivos. Y hay que recordar que cuando uno avanza en generación en las cefalosporinas, sigo teniendo la actividad contra gram positivos y ese aumento me va dando una cobertura cada vez más mayor contra gram negativos. Entonces, bueno, no tengo cefepime, pero sí tengo ceftriaxona. Entonces yo le pongo la ceftriaxona, por ejemplo, que es un medicamento ya más accesible a un hospital que tenga menos recursos. ¿Ok? ¿Qué otras cosas, por ejemplo, necesito? Yo debo asegurarme de para poder implementar esto es que el antibiótico debe estar dentro del niño. Entonces yo debo tener los recursos para poder lograr eso. Es decir, debo asegurarme de tener los Medicut de tamaño pediátrico adecuados, perdón, para la administración. Yo debo también poder capacitar al personal de que si yo no logré una vía, por ejemplo, y el niño está inestable y está en mal estado general, cómo poder colocar un acceso intraóseo, por ejemplo. Entonces, yo diría que básicamente eso. Hemograma, antibióticos y los insumos necesarios para poder canalizar y administrar y pasar el antibiótico a un paciente de edad pediátrica. Porque no le puedo poner, por ejemplo, a un niño de 2 años un catéter número 16. ¿Me explico? No sé si con eso respondí la pregunta. Sí, por supuesto. Gracias, doctor Robert. La verdad es que yo le voy a agregar algo más a lo que usted mencionó y pienso que es de repente que el personal que esté manejando a este paciente sea humanizado, ¿no? Para poder aplicar las cosas, porque lo mínimo que se necesita es pensar en la patología y pensar en apoyar obviamente al paciente con cáncer infantil, saber que la hora es muy importante manejarla para disminuir el riesgo de mayor complicación en este paciente. Pero si no tenemos un personal humanizado, no vamos a poder efectuar este tipo de trabajo o procedimientos en forma adecuada. Con esto, doctor Samuel, le agradezco antemano para poder apoyar entonces a el personal que está aquí, a todo el personal de Aquilino Tejera, a los leones que están acá, algunos estudiantes de medicina que tenemos aquí en la sala, por darnos su orientación, por facilitarnos este tipo de experiencia y actividades. Sabemos que vamos a necesitar más de su apoyo y obviamente para las siguientes capacitaciones en el Aquilino Tejera, sabemos que ese paciente no se va a quedar en el Aquilino Tejera, pero sí en el primer minuto, entre lo más rápido que podamos trabajar con estos pacientes, es una decisión muy importante y es algo que nos va a ayudar a apoyar a estos niños. Gracias por parte de la asesoría del Club de Leones, le agradecemos de antemano todo su apoyo y su compromiso con estos niños. Gracias. Pues nada, gracias a ustedes por la invitación y gracias a ustedes por toda la labor social en beneficio de la sociedad en general, pero sobre todo a lo que nos atañe a nuestros niños, que hacen una excelente labor, ustedes como leones. Muchísimas gracias. Saludos. Sin más, con esto hemos cerrado pues la sesión del día de hoy, respetando siempre
a lo que es el horario. Así que muy buenos días y hasta luego. Gracias, doctor Samuel. Ya tenemos fotito. Ajá. Ya hemos tomado varias fotos.